Buenos días a todos. La sesión de hoy va sobre patología tiroidea en atención primaria, fundamentalmente hipotiroidismo e hipertiroidismo. Eh, Recordar que el tiroides se localiza en el cuello, por los más perdidos, en concreto en el espacio infrayoideo, limitando superiormente con el cartílago ioide. En el apartado inferior encontramos la horquilla external y a los laterales los músculos esternocleidomastoideos. Se trata de una masa de entre unos 12 a 20 gramos de una consistencia naturalmente blanda. Estructuras adyacentes importantes tenemos el nervio laringio recurrente de obligada vista mientras se hace una operación de tiroides, las arterias tiroideas superior e inferior y la vena yugular interna. Se trata del órgano más grande especializado sobre una función endocrina, realizando su síntesis a partir de la 11ª semana de gestación. Histológicamente tenemos células foliculares rellenas de una sustancia coloide donde se localiza la tiroglobulina, precursora de las hormonas tiroideas. Para que se produzcan estas hormonas tiroideas se tienen que dar una serie de pasos. A partir del ion yoduro se produce una oxidación y deyodación dentro de esta sustancia coloide, donde se produce un acoplamiento con la tiroglobulina con una posterior proteólisis, dando lugar o secreción de las hormonas tiroideas al plasma sanguíneo. Se producen una serie de efectos en función de la ingesta de yodo, como puede ser el efecto de Wolff-Chaikoff, que supone una inhibición de forma súbita, aguda, de la hormonosíntesis a partir de una oferta importante de yodo en la dieta. Es decir, es un efecto transitorio. Después tenemos el mixedema por yoduro, que es una inhibición persistente, a diferencia del efecto Wolff-Chaikoff en relación a una administración importante de yoduros. Y por último tenemos el fenómeno de Job-Basedow, parecido al mixedema, que supone un estado de tirotoxicosis inducido por grandes cantidades de yodo. Vale, como todo el mundo sabe, la hormona tiroidea sigue un patrón de regulación por retrocontrol negativo, donde, claro, una disminución de hormonas tiroideas en el plasma supondría una hipersensibilización por parte de TSH y hipotálamo para incrementar la síntesis de hormonas. Y al contrario. En cuanto a los efectos de estas hormonas, tiene a grandes rasgos estimulan el metabolismo basal en diferentes apartados y sistemas. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular supone un aumento de la demanda de oxígeno en el miocardio, aumentando el gasto cardíaco. A nivel gastrointestinal podemos encontrar un aumento en la absorción de alimentos, un aumento en la secreción de jugos gástricos y la motilidad intestinal. Por ejemplo, en el metabolismo de lípidos supone una eliminación de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aumentando los ácidos grasos a nivel plasmático. En cuanto a los métodos para estudiar la hormona tiroidea, en atención primaria principalmente tenemos la cuantificación de niveles plasmáticos, que podemos encontrar estas hormonas unidas a proteínas o libres, siendo esta última donde se realiza la actividad hormonal. Del 100%, en el apartado libre formaría parte del 0,03 hasta el 0,5%, así que es la mínima parte. No obstante, es la medición de TSH el apartado más sensible para estudiar la función tiroidea. Aparte de a nivel de analítica, tenemos pruebas de imagen como la ecografía, el TAC, la gammagrafía y pruebas más invasivas como la PAF. Centrándonos un poco en el hipotiroidismo, entendemos el hipotiroidismo como la situación clínica derivada de una insuficiente producción de hormonas tiroideas. La principal causa de hipotiroidismo en el mundo es el déficit de yodo. No obstante, en nuestro medio no sería esto porque no hay un déficit de yodo como tal. En España, siendo la causa más frecuente, la causa inmunitaria o ya
iatrogénica. Aquí voy para adelante. Por tanto, el hipotiroidismo primario, basado en la afectación de la glándula tiroidea, supone el 99% de estos casos. Podemos tener el hipotiroidismo subclínico con una TSH elevada y una T4 en rango normal, o un hipotiroidismo franco manifiesto clínicamente con una elevación de TSH y sí una disminución de la T4. Como hemos dicho, nuestro medio es la tiroiditis de Hashimoto o autoinmunitaria, la causa más frecuente. Tendremos unos anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina positivos. También, como causa del hipotiroidismo, tenemos la propia tiroidectomía, nos quedamos sin glándula, terapia con radioyodo y, como hemos dicho, la iatrogénica por fármacos, la miodarona, el litio, interferón alfa y interleuquina 2. A ver, aquí. En cuanto a la prevalencia, es un cuadro clínico claramente femenino que aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 60 años, encontrando en la población femenina incluso hasta un 20% de hipotiroidismo subclínico a partir de los 60 años. En cuanto a la clínica, como hemos dicho que estimula el metabolismo basal actuando sobre diferentes sistemas, tendremos unas manifestaciones bastante amplias, dependiendo de la severidad del déficit hormonal, el tiempo de evolución que éste lleve y el estado de los órganos diana. Nada tiene que ver la propia causa del hipotiroidismo. Así, en piel tendremos un aspecto dematoso, el famoso mixedema, la macroglosia, una piel pálida, grisácea, el pelo seco y quebradizo. En cuanto al sistema cardiovascular, ya que las hormonas lo estimulan, en este caso tendremos un gasto cardíaco disminuido, que con el tiempo podría incluso dar derrame pericárdico. En un electro tendremos signos de sospecha a través de una bradicardia, un PR largo, una onda P y QRS de baja amplitud. En cuanto al apartado respiratorio, puede aparecer o puede existir una apnea obstructiva del sueño que la puede agravar, incluso un derrame pleural sin compromiso respiratorio. En cuanto al sistema de hematopoyético, lo normal sería una anemia normo-normo. En el aparato digestivo, como hemos dicho que favorece la peristalsis, pues tendremos un estreñimiento crónico. A nivel intelectual tenemos rasgos depresivos o niveles de pensamiento con letargo, somnolencia, y también puede coexistir con otros ejes hormonales como el gonadal, apareciendo una disminución de líbido, oligospermia o disfunción eréctil. Aquí tenemos el típico esquema sintomático. Y bueno, una vez teniendo la exploración y la clínica, pasamos al diagnóstico, que desde primaria el valor inicial que tenemos que medir sería la TSH, siendo este, como dije antes, el más sensible. Tenemos unos valores normales que son entre 0,4 y 4,2. No obstante, hay que tener en cuenta que en los últimos estudios ya no se está tomando como referencia estos valores y sí se está adecuando a la edad del paciente, ya que es una hormona, varía con el curso cronológico biológico del cuerpo y se va modificando. Por ejemplo, tenemos lo que dijimos antes, ¿no? 0,4, 4,2, pero por ejemplo entre 30 y 35 años tendremos un borde superior, un límite superior de TSH en 3,5, de 50 a 59 años de 4,4, de 70 a 79 5,9 y más de 80 años 7,5. Eso quiere decir que si le hacemos una analítica a una persona de 81 años y tenemos un TSH y nos sale en nuestra analítica con valores normales de 6,1, en este caso sí sería normal, no tendríamos por qué ampliar la analítica. Una vez que tengamos la TSH positiva, o sea, patológica, tendremos que hacer de nuevo una analítica, ya sí incluyendo la T4 y otros factores que nos den, digamos, la causa del cuadro. Incluiremos los anticuerpos, principalmente para descartar el Hashimoto, que como dijimos es la primera causa de hipotiroidismo en nuestro medio. Aquí, bueno, simplemente eso, recalcar o resaltar que
La TSH es variable en función de la edad y ahí tenemos, por ejemplo, mayores de 70 años que la TSH será patológica a partir de 7. En cuanto al tratamiento, pues claro, si no tenemos o hay insuficiente o directamente no tenemos hormona tiroidea, habrá que darla, el eutirol, levotirosina, con el objetivo primario de resolver los cuadros clínicos, secundarios de meter la TSH en rango y de tercero de evitar el sobretratamiento de los síntomas. Hay que tener en cuenta que hay ciertos alimentos y fármacos que disminuyen la absorción de esta medicación, de la T4. Alimentos como el café, la fibra, la soja y fármacos como el hierro, el calcio, el IVP, entre otros. Por tanto, recomendable, se dice, de tomar la medicación media hora antes del desayuno. En cuanto a la posología, la dosis de tratamiento habrá que individualizar en función del contexto clínico y la edad del paciente. La Sociedad Americana recomienda de 1 a 6 a 1,8 microgramos por kilo en adultos sanos, sin patologías previas. A partir, por ejemplo, de 50 a 60 años, sin evidencia de enfermedad cardiovascular, iniciaríamos con una posología de 25 a 50 microgramos de levotirosina, incrementando progresivamente cada 3-4 semanas hasta meterlo en rango. En cardiópatas conocidos y personas ancianas disminuimos la cantidad inicial y pasamos de entre 12,5 a 25. Y cada 3 semanas aumentando progresivamente con su control correspondiente. Este control se hace al principio hasta cada mes y medio aproximadamente para saber si metemos el paciente en rango de TSH. Una vez que consigamos utilizarlo, por así decirlo, pasaríamos a controlar al paciente, a tener analítica de control de manera semestral durante un año. Es decir, cada 6 meses, 2 veces y a partir de ahí de forma anual. Aquí tenemos una tabla, un cuadro con la posología de inicio en función del tipo de paciente y la patología los antecedentes personales patológicos. Y aquí casi lo más importante del hipotiroidismo en la diapositiva, los objetivos que tenemos que conseguir en función del tipo de paciente. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, lo que vamos a tener es una levotirosina normal plasmática con una TSH elevada. No obstante, si la TSH supera el 10, tendremos que tratarlo igualmente. Con los criterios anteriores explicados. Si tenemos, por ejemplo, una TSH entre el borde superior en función del paciente que sea y 10, tendremos que ver si aparece algún síntoma, si tenemos autoinmunidad positiva o existencia de enfermedad aterosclerótica para iniciar tratamiento. Esto es una foto de una derivación de primaria endocrino que me pareció curioso en su momento. Y bueno, pone hinchazón de una manera, en plan nos especifica que el tiroides está en el cuello. Y nada, en este caso, por ejemplo, sería un paciente con una inflamación en el cuello, bocio, que manifiesta taquicardia, ¿no? Y no se ve más, y cansancio, y astenia. Y entonces tenemos una TSH que está tapada con el círculo, pero parece que es de 30 y tantos, y una L4 normal. Sería un hipotiroidismo subclínico, que sería decían, más de 10, que ya nos obliga a meter tratamiento, y además tiene síntomas. Por tanto, aunque tendremos unas hormonas tiroideas plasmáticas en rango, habría que tratarlo igualmente. Vale, ahora pasamos al hipertiroidismo. Hay que definir el estado de tirotoxicosis como un estado sistemático en el que hay en el cuerpo un exceso de hormonas tiroideas. Eso no es lo mismo que hipertiroidismo, en el cual lo que se produce es un aumento de la actividad de la glándula cardíaca tiroidea. Como hemos dicho anteriormente, la actividad hormonal supone del 0,03 al 0,5% de todas las hormonas tiroideas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, hipertiroidismo,
La tirotoxicosis sería un aumento global de las hormonas tiroideas y el hipertiroidismo un aumento de la actividad hormonal. Principalmente las enfermedades que asocian hipertiroidismo en mayor medida es el Graves-Seidel autoinmunitaria, seguido del bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Es importante discernir cuál es la etiología correcta y porque en función de ella tendrá un tratamiento u otro. En la imagen podemos ver la primera, la señora con oftalmopatía, con exoftalmo, con misedema. En la del medio tenemos el bocio multinodular y en la última el adenoma. Lo que hemos dicho, principalmente de causa de hipertiroidismo, el Graves-Seidel, el bocio multinodular y el adenoma tóxico. Al igual que el hipotiroidismo, tiene un predominio del sexo femenino, principalmente en las edades fértiles, aumentando casi por 10 la diferencia entre mujer respecto a hombre. Importante la anamnesis, resaltar los antecedentes personales y familiares de patología tiroidea previa o quirúrgica, historias farmacológicas que puedan inducir un hipertiroidismo iatrogénico y la toma o tener contacto con agentes que sean altos en yodo. En cuanto a la exploración física, debemos incluir la palpación y la ocultación tiroidea. La toma de constante con la temperatura, tensión arterial y frecuencia. Y también, entendiendo el posible cuadro de Graves-Seidel, la exploración oculomotora. En cuanto a la clínica, tendremos básicamente lo contrario que encontrábamos en el hipotiroidismo, aunque a veces son parecidos. Pero principalmente, a diferencia del hipotiroidismo, tendremos una taquicardia que incluso puede dar origen a una fibrilación auricular. A nivel digestivo tendremos una hiperdefecación. A nivel locomotor tendremos una debilidad muscular en la cintura a nivel proximal, cintura pélvica y cintura glenohumeral. Oftalmológicamente tendremos la conocida oftalmopatía y bueno, aquí tenemos un amplio abanico. Analíticamente, en el hipertiroidismo, pues tendremos básicamente unos niveles bajos de TSH con una elevación de T3 y T4. Aquí esto es un esquema que es importante este algoritmo. Tendremos, por ejemplo, en la parte izquierda del cuadro tenemos una TSH baja con una T4 libre alta. Eso nos diría que estamos en un estado de tirotoxicosis, sin saber si hay un aumento de actividad glandular tiroidea. Si estudiamos al paciente y este paciente tiene características de enfermedad de Graves-Seidel, la diagnosticamos como tal. Si no tiene características de Graves-Seidel con un estado de tirotoxicosis, pasaríamos a otras pruebas complementarias para estudiar el caso, y en este caso sería la gammagrafía, para estudiar dónde o cómo se produce esa hiperactividad. Si en la gammagrafía aparece esa hipercaptación, tendremos pues una parte del tiroides o varias partes del tiroides que estén hiperfuncionando. Puede ser el adenoma tóxico o el bocio multinodular tóxico. Si la gammagrafía es negativa, podremos estar hablando de una tiroiditis. En la parte derecha del cuadro, cuando tenemos una TSH normal o alta, o una TSH y una T4 alta, significa que el problema de estimulación viene más arriba. Por tanto, podríamos estar hablando de un adenoma a nivel superior, en la hipófisis. Y en el apartado del medio tenemos una TSH baja con una T4 normal. Una vez teniendo esto, ampliamos la analítica para medir la T3. En función de cómo venga la T3, si está elevada, podemos tener una tirotoxicosis dependiente de T3, y si la T3 viene normal, sí que definimos el cuadro como un hipertiroidismo subclínico.
Por tanto, si nos centramos en la patología más frecuente de hipertiroidismo, tenemos la enfermedad de Graves-Sedow, que supone hasta el 80% de todos los casos de hipertiroidismo. Al igual, como hemos dicho, al igual que el hipotiroidismo, tiene un predominio femenino de 10-1 y está producido por una causa autoinmune, es decir, existen anticuerpos antitiroideos y G circulantes que se unen y activan a la proteína G del receptor de TSH. Eso supone una hipertrofia y hiperplasia de las células tiroideas, incrementando la producción de estas. Como hemos dicho, de causa autoinmune, aunque hay una predisposición ambiental, como por ejemplo el estrés, una infección, una gestación reciente, una historia familiar, o sea, antecedentes previos. A nivel, el cuadro clínico suele consistir en un bocio difuso, una inflamación de la glándula tiroidea que no duele. Puede haber un soplo intraglandular debido al aumento de vascularización, una dermopatía pretibial, que también pasa en el hipotiroidismo, acropaquia y oftalmopatía, con retracción palpebral y edema periorbitario. Lo que dijimos en el algoritmo, tenemos TSH suprimida con T4 elevada. Lo que nos van a, una vez teniendo esto y con el cuadro clínico, sí que podemos definir el estado de Graves-Sedow si tenemos los anticuerpos positivos. En el caso de que fuera negativo, tenemos que hacer la gammagrafía y discernir si tenemos el adenoma o el bocio multinodular. Para ello se hace la gammagrafía, que está contraindicada en lactancia y embarazo, y pudiendo utilizar el Doppler ¿sabes? La ecografía con Doppler. Eso. Una vez diagnosticado el paciente de Graves-Sedow, pasamos al tratamiento. En este caso podremos utilizar un tratamiento médico, radiactivo o quirúrgico, que va a ir en función de la severidad del cuadro y de la preferencia del paciente. Podremos utilizar tratamiento médico, principalmente el metimazol, o sea, el neotomizol. Y si ajustamos tratamiento médico al perfil del paciente más óptimo, estaríamos hablando de un paciente joven, de un inicio reciente de enfermedad, que supone que da a entender, según el paciente, una buena probabilidad de seguimiento, un bocio ausente o menor, y hay que tener en cuenta que durante el embarazo el único tratamiento médico posible sería a través del propiluracilo. Hay que tener en cuenta que efectos adversos del neotomizol o el carbimazol de este grupo, la agranulocitosis y el daño hepático. Por eso, antes de comenzar el tratamiento médico con este tipo de fármacos, se recomienda un hemograma y un perfil hepático para ver desde el punto de partida. En cuanto a seguimiento de este efecto adverso, tendremos que utilizar un hemograma para ver cómo vamos, o sea, de forma periódica, cuando aparezca un cuadro de sospecha, como puede ser una infección, o un cuadro que pueda producir una alteración en la serie blanca. Ahí está. En cuanto al tratamiento radiotópico, isotópico, estamos hablando de un paciente mayor, de edad media, de mayor de 40 a 45 años, que tiene una cardiopatía de base, un bocio ausente o de pequeño tamaño, y ha tenido una cirugía previa, y que por mala suerte pues ha remitido el cuadro. Está contraindicada durante la gestación y la lactancia, y no está recomendable si existe deseo de gestación a 4 o 6 meses. El tratamiento quirúrgico también está indicado en edad media. Estamos hablando de una glándula tiroides de gran tamaño, de más de 80 gramos, y hemos tenido fracaso a nivel médico, es decir, con el
con el neotomizol. También se puede utilizar en pacientes que deseen el embarazo a 6 meses vista. Tenemos una sospecha de malignidad y también el gran tamaño de la glándula supone una afectación en el resto de hormonas, por ejemplo, que produzca un hiperparatiroidismo asociado. La técnica utilizada es la tiroidectomía total o casi total y supone un 0%, de un 0% al 8% de riesgo de recidiva. Aparte del tratamiento médico, isotópico y quirúrgico, tenemos una serie de fármacos que pueden ayudar a paliar los síntomas del cuadro, como son los betabloqueantes, el yodo inorgánico y el litio, aunque actualmente están en desuso.